En el día de hoy vamos a hablar acerca de mi complejo de 17 propiedades. ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué decidí venderlas? ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? ¿Y qué puedes aprender tú de mi historia para que no cometas los mismos errores? Así que empecemos. Bueno, Lucelia, cuéntame, ¿por qué decidiste vender tus 17 propiedades? Bueno, muchas razones. En parte por esto. No, vale, mentira. Esto sí tiene mucho que ver, ¿no? Pero en gran parte era porque simplemente empecé a hacer como que una búsqueda interna por este cambio que estamos experimentando en nuestra vida. Y al final del día me di cuenta, o mejor dicho, tuve un recordatorio de que cuando uno invierte, el propósito de invertir es hacer que la vida de uno sea relativamente más cómoda. No voy a decir más fácil, pero más cómoda, no solamente en términos financieros, sino en términos de tranquilidad y paz mental. Y llegó un punto en el que las propiedades ya no me estaban dando esa tranquilidad. Y no solo eso, sino que también me estaban quitando. Tú eres testigo de que cada vez que bajábamos era un problema con el complejo. A veces llegaba un punto en el que hasta perdía el sueño por semanas hasta que el problema se resolviera. Y me di cuenta que, bueno, no solamente ya no estoy ganando dinero de esta inversión, sino que en realidad no vale la pena mantenerlo bajo el portafolio. Y en realidad se me fue muy difícil dejarlo ir porque yo soy el tipo de personas que no renuncia tan fácilmente a las cosas. Es como que yo lo veo, esto es un challenge, esto es una jornada nueva de aprendizaje. Algo me está tratando de enseñar la vida y si fuera así tan fácil, pues todo el mundo lo estuviese aprendiendo. Pero ya varios años en el asunto y con aquí este nuevo miembro en camino, uno empieza a poner las cosas en una balanza y uno dice, bueno, en realidad, o sea, de verdad quiero estar preocupándome de este complejo mientras estoy cuidando de una nueva vida que está a punto de venir, y la respuesta era no. Y pues decidí tomar la decisión así y aquí estamos en el día de hoy hablando de eso. ¡Wow! ¡Qué tremendas lecciones! Yo puedo ser testigo de que cuando íbamos de viaje te veía el estrés y siempre pasaba esos momentos cuando tú estabas como que estresada porque algo estaba pasando. Y entre esos viajes también a veces incluía ir a Alabama a ver qué estaba pasando y tratar de resolver con el mismo equipo de poder allá. Entonces, yendo para los temas de Alabama, al momento que tú estabas tratando de resolver, o sea, todos los problemas que te estaban saliendo del complejo de 17 propiedades, me gustaría preguntarte algunos cobros inesperados que recibiste, tarifas, tal vez multas que recibiste, porque es un complejo grande, son varias personas, no es que sea una persona nada más. Entonces, cuéntame acerca de eso. Sí, claro. Bueno, antes de empezar, quiero reconocer que tenemos personas que pueden ser nuevas en nuestro canal. Y para aquellos que no se saben la historia del complejo de 17 propiedades, pues aquí les dejamos un videito en pantalla que pueden chequear después de terminar con esta entrevista. Pero en pocas palabras para responderte, Anthony, no tuve multas, ahora que lo pienso muy bien, porque siempre estaba como que muy encima de las cosas. O sea, siempre andaba con mi agenda, siempre tenía planeado estar pendiente de la renovación de los gastos de la LLC o algunos impuestos. Entonces siempre eso estuvo como que en modo automático y pues agradecidamente no hubo multas en el que me tuve que preocupar. Sin embargo, volviendo a tu tema, sí tuve muchos gastos inesperados que surgieron a raíz de la situación del complejo de Alabama. Entonces, para darles un poquito más acerca de la historia de cómo las cosas fueron de bien en peor, por decirlo así. Esto era un complejo que se invirtió hace años, que iba en proceso de transición. Es un complejo multifamiliar de 17 propiedades que estaba en una zona que estaba en vía de desarrollo para hacer algo mucho mejor. Y parte de esas viviendas pues colectaban sección 8, la cual garantizaba un ingreso más estable. Es difícil calificar para sección 8, pero una vez que tú califiques, como que el plan gubernamental siempre paga a tiempo. Entonces era una de las cosas que me llamó la atención, aparte del punto de entrada, porque como era una zona en vía de transición, las propiedades no son tan costosas y por ende el cash flow te rinde mucho más. Y cuando empecé con la inversión, vamos a decir que fue una experiencia interesante. Era literalmente como una montaña rusa. O sea, había meses que entraba mucho ingreso, había meses que no entraba,
porque a pesar de que el gobierno paga a tiempo, el proceso de calificación de las familias que entran en sección 8 se tarda tiempo. Entonces habían meses que estaban esas familias viviendo ahí y no recibía renta de ningún tipo, y de repente 3 meses después recibía todo el dinero de todas las rentas atrasadas. Entonces como que al final del año todo compensaba. Pero las cosas fueron cambiando cuando entramos en periodos de pandemia, y estoy segura que muchos de ustedes también vivieron algo similar. Para aquellos que son inversionistas inmobiliarios, habían familias que simplemente se aprovecharon de la situación. Algunos no querían pagar la renta, otros se hacían los locos. Hasta tuvimos casos en el que las mismas familias decidieron cambiar de profesión, por decirlo así, y dedicarse a la delincuencia, ¿no? Entonces, de una manera u otra, o sea, no soy quien para juzgar. A la final, cuando uno está necesitado y hay niños o bocas que alimentar, pues como padres, creo yo que uno está dispuesto a hacer muchas cosas para alimentar a sus hijos. Pero el punto es que no solamente las familias fueron afectadas a raíz de la pandemia, sino todos los que estábamos envueltos en la ecuación, y eso nos incluye a nosotros dos también. Y la calidad de la zona fue deteriorando cada vez más y más y más y más. Y como manera de prevenir ese deterioro, tuvimos que viajar a Alabama para ver qué se podía hacer. Nos encontramos con las cabezas de los departamentos de policía, con el mismo council. O sea, eso era una junta con gente del gobierno que yo ni en sueños pensé que yo iba a estar sentada delante de la gente hablando de la situación, a ver qué se podía hacer. Y entonces, en temas de gastos imprevistos, pues el viaje fue imprevisto. No era algo que teníamos planeado viajar hasta Alabama para tener ese tipo de conversación. Una cosa es ir a Alabama y disfrutar, y otra cosa es llegar ahí a tener conversaciones dificultosas. Y a raíz de eso, llegamos al punto en el que había que hacer algo para alumbrar un poco más la zona, porque nos dimos cuenta que mientras más luz hay en una zona, eso equivale a menos delincuencia. Y cuando la zona está bien oscura, se presta para muchas actividades ilegales, ¿no? O sea, no solamente por mencionar el tema de las drogas, sino muchas otras cosas que ustedes que se están sintonizando ya tienen una idea de dónde vamos con eso. Entonces era trabajar con el mismo gobierno, poner unos postes para alumbrar las zonas, prevenir que haya actos de delincuencia. Entonces todos esos gastos poco a poco se fueron acumulando más y más, y también fueron parte del gasto de manutención, que cada vez empezó a restar más de ese cash flow, hasta el punto que yo dije, ya no se puede más y ya es momento de transicionar y vender ese complejo para alguien o que tenga más experiencia y que pueda hacer un trabajo mejor, porque al final del día también mucho depende de la persona. O sea, yo puedo estar ahí abajo y hacer todo lo posible, pero si las personas que están trabajando en esa zona no quieren colaborar conmigo, yo no me lo puedo tomar personal. Simplemente son cuestiones de negocio, y a lo mejor yo no fui la persona apropiada con los que ellos querían trabajar. Y yo de verdad espero que este dueño nuevo que compró el complejo pueda hacer un mejor trabajo y que les caiga mejor a las personas que están allá abajo y que estén dispuestos a trabajar con este individuo. Me gustaría preguntarte, porque yo estaba presente en la mayoría de los procesos que estaban pasando. Obviamente pasaban ciertas cosas. Yo creo que con este tipo de propiedades que hablaste que era sección 8, tú no te puedes dar el lujo de no tener un seguro para cada una de esas propiedades, porque han pasado ya varias veces que te quemaron la propiedad. Una, ya creaste un video en el pasado en YouTube que hablaste acerca de eso. Sí, pero o sea, no, los incendios no sucedieron necesariamente con las familias que eran de sección 8, quiero dejarlo en claro, porque el complejo era mixto. A raíz de lo que sucedió con la pandemia, sección 8 empezó a sacar su, no voy a decir subsidio, pero su programa, porque la calidad de la zona empezó a deteriorar, no necesariamente de parte mía, sino que también la misma necesidad de los otros dueños de las propiedades que estaban alrededor del complejo, se vieron en la necesidad de simplemente rentar a lo que vinieron, y muchos de esos casos se prestaban para no hacer el chequeo criminal, no hacer el chequeo de crédito, y simplemente ponían a personas X cualquiera. Entonces, nosotros no poníamos a cualquier familia en nuestro complejo, pero es muy difícil exigir una buena calidad de inquilinos cuando tu complejo está rodeado de otros inquilinos que no son de la mejor calidad posible. Y entonces, a raíz de eso, cada vez menos y menos personas quisieron entrar a vivir dentro de nuestro complejo, y de una manera u otra, sección 8
pues fue simplemente eliminando su ayuda a ciertas familias que estaban ahí, y algunas familias que entraron no necesariamente eran parte del sección 8. Entonces los incendios sucedieron con ese tipo de inquilinos que eran más descuidados, la cual de una manera u otra pues estoy muy agradecida de haber tenido seguros que cubrían gastos de incendio y pérdidas de renta en propiedades de inversión, pero al mismo tiempo agregó más a los gastos porque al haber metido un claim, como le dicen acá en Estados Unidos, ya el año siguiente los seguros pues tienen la discreción de no renovar su póliza de seguro contigo. Entonces eso lo hizo mucho más difícil y tuvimos que empezar la búsqueda con otras compañías de seguro, que obviamente todo eso se ve en los récords y sí están dispuestos a asegurarte, pero también te suben el costo del seguro, la cual siguió agregando más a todos los gastos que ya teníamos y simplemente fue disminuyendo el cash flow cada vez más y más. Hablando de cash flow, hay algo que me pareció muy interesante que tú me compartiste hace tiempo, y me decías que en términos de inspecciones, tú me comentaste un consejo muy valioso que supuestamente que te sale lo mismo en términos de inspecciones. Si tú haces en un building, supongamos tienes un building de 30 unidades, puedes hacer una inspección en todo el building, pero en tu caso de 7 propiedades, tenías esas propiedades separadas y creo que el costo era mucho más porque te lo hacían por propiedad, ¿verdad? Es que la manera como funciona en el mundo inmobiliario, no sé si solamente comercial, yo diría que comercial sí, o cuando existen varias unidades en un solo edificio, es que si tú tienes un edificio y tienes todos los apartamentos dentro de ese mismo edificio, la expectativa es que los apartamentos se van a ver iguales, porque ese mismo edificio lo diseñó un solo arquitecto y por ende, o sea, las medidas son consistentes, el layout son consistentes. Entonces, al momento de hacer un appraisal es simplemente una valoración, una tasación de lo que vale la propiedad. Generalmente van a un solo apartamento, hacen esa tasación y luego lo multiplican por, no sé, 10 apartamentos y todo lo demás. Entonces, en realidad, tú estás pagando es por el costo de una sola tasación, a pesar de que esa tasación se usa para todo el edificio completo. En mi caso, obviamente, por falta de experiencia, no sabía eso. El complejo de 17 propiedades eran casas individuales. Algunas de ellas eran casas de 2 familias, pero al estar separadas, los bancos dijeron, bueno, es que en realidad hay una posibilidad que la casa del lado sea diferente, a pesar de que todos sean parte del mismo dueño. Entonces, en vez de utilizar una sola tasación para la compra de las 17 propiedades, tuvieron que hacer una tasación para cada apartamento. Entonces, en promedio, las tasaciones, dependiendo del estado donde estás, en ese momento, creo que estaban costando $600 una tasación. Entonces, al ser 17 propiedades, imagínense multiplicar 600 por 17 y eso salió extremadamente costoso. Y no era solamente las inspecciones, pero también creo que los seguros también creo que tenían. Ciertos seguros eran individuales, sí. También tienes que solo individuales, cual añade más, sí. Más a los... El seguro de General Liability, que es por pérdidas en generales, sí estuvieron dispuestos a darme una sola póliza de seguro por las 17 propiedades. Sin embargo, al momento de hacer la compra, esas propiedades estaban ubicadas en una zona que era flood zone en inglés, ¿no? O sea, una zona que era propensa a inundaciones. Y el seguro de inundación dijo, no te vamos a dar un seguro estándar para todas las propiedades, sino que te vamos a comprarla una por cada una. Y obviamente no todas las 17 propiedades estaban bajo la zona de flood zone. Creo que eran 4 al final del día, pero una póliza multiplicada por 4 también fue costosa. Y que les quede esto de lección. El tema de flood zone es, lo que yo aprendí esto es que en el futuro no voy a invertir en una propiedad de flood zone. Y si invierto o consideras invertir en una propiedad de flood zone, trata de entender cuál es la elevación, porque lo que sucede muchas veces es que años después FEMA sale a la zona y hace una inspección de nuevo. FEMA es la empresa que se encarga de ir a medir, a ver el nivel del mar o qué tan bajo se encuentra tu suelo en comparación al lago o todo lo que pueda traer agua a la zona. Y para mi sorpresa o mi beneficio o mi tragedia, dependiendo cómo lo quieran ver, 2 años después de haber tenido ya ese complejo, hicieron una actualización en FEMA y me di cuenta que ya no había que pagar seguro de inundación. Obviamente, tu corredor de seguros no te va a decir eso porque a ellos también les conviene venderte el seguro y generar dinero. Yo me vine a enterar porque llamé para hacer un pago del seguro
Y la misma muchacha del seguro, no el corredor, sino la que colecta los pagos, me dijo, oh, pero tú sabes que tu propiedad ya no está en una zona de inundación. Y yo, interesante. Y yo como que, ok, ¿y por qué no me dijeron? No es problema de nadie, a ellos no les importa, tú tienes que estar pendiente de tus cosas, por la cual si tienes una propiedad que se encuentra en una zona de inundación, lo mejor que puedes hacer es chequear anualmente la página de FEMA, colocar tu dirección y simplemente ver, ok, ¿se encuentra o todavía no se encuentra una propiedad de inundación? En mi caso, yo me enteré un año muy tarde. Entonces, el año que pasó y yo tuve que pagar por seguro de inundación, pues ese dinero se perdió. Pero por suerte, cuando yo me enteré, todavía quedaba un poquito de tiempo en la póliza y yo pude cancelarla a tiempo y pedir un reembolso. Y por suerte logré, pues, vamos a decir, recuperar ese poquito del seguro de inundación. Entonces, para los que se están preguntando... O sea, te dieron un reembolso del tiempo que dijiste, ¿verdad? Vamos a decir, para explicarlo de una manera más fácil, una póliza dura 12 meses. Ya. Cuando yo me enteré que ya no necesitaba una cobertura de inundaciones, yo cancelé, vamos a decir que en el mes 9. Ok. Y todavía te quedan 3 meses más de la póliza. Entonces lo que hacen es que por ley ellos te tienen que devolver esos 3 meses, que es mejor a nada, ¿no? Correcto. Y prácticamente de esa lección, que fue muy costosa, aprendí la lección durante la venta. Cuando cerré la venta del complejo de 17 unidades, terminé llamando a los seguros inmediatamente y dije, mira, yo cerré en tal fecha, devuélveme mi dinero. Y estuve encima de ellos como si fuese un piojo, o sea, dame, hasta que me procesaron eso. Y bueno, ahorita estamos en proceso de esperar que me envíen el dinero de vuelta con los cheques, pero tienen que estar pendientes porque el corredor de seguro de ustedes sí va a estar muy pendiente de sacarles el seguro porque es dinero para ellos, pero lamentablemente no están pendientes de ayudarles a cancelar a ustedes y velar por el bienestar de ustedes. Por eso yo siempre digo en el canal que es muy bien confiar, pero verificar. Wow, tremendas lecciones aprendidas. Espero que estén tomando nota y no se estén solamente viendo el video. Otra pregunta que te tengo ahora que ya estás en el proceso de venta de las 17 propiedades, que ya prácticamente ya está. Ya salí. ¿Ya? Que esa venta de por sí también fue una pesadilla. Sí, me gustaría hablar acerca del proceso de las ventas. ¿Qué aprendiste de ese proceso de ventas de las 17 propiedades? Y háblame acerca del proceso 1031, porque hubieron unas ganancias. Simplemente me gustaría entender acerca del proceso del 1031, el intercambio 1031. La palabra ganancias viene con un granito de sal. O sea, vamos a estar claros. En realidad es muy raro, no sé cómo el contador va a ayudarnos a procesar eso, porque eso está por verse ya al final del año, a ver cómo cuadran los números. Pero para aquellos que están curiosos, el proceso de 1031 es una ley del IRS o el gobierno, como lo quieran ver, que te ayuda a ti a ahorrar dinero en impuestos. La manera como funciona en Estados Unidos es que si tú compras algo que es un activo que te genera dinero, o sea, si tienes una inversión y lo compraste, vamos a decir, en $100 y lo vendes en unos años en $1,000, ¿verdad? Esa diferencia de $900 tiene que pagar impuestos. O sea, no es que sí, felicitaciones, chévere, hiciste una ganancia de 900, pero ahora, where's my cut, ¿no? ¿Dónde está mi porción? En el complejo de 17 unidades no sucedió de esa manera. De hecho, o sea, si comparamos el precio de compra con el precio de venta, yo perdí dinero ahí. Y yo ya estaba dispuesta, ok, o sea, perdí dinero, aprendí una lección. Me importa más tener mi paz mental para estar con mi familia y con este nuevo miembro que va a llegar al equipo de Novarize. Pero resulta que a raíz de esos incendios, hace 3 meses antes de que yo cerrara, hubo un incendio y la compañía de seguro declaró ese incendio como una pérdida total. Entonces terminaron dándome un cheque por la reconstrucción total de esa propiedad. Pero yo decidí no reconstruirla porque yo estaba en proceso de venta y de por sí el comprador sabía que eso estaba pasando y por eso logró negociar un precio más bajo. Entonces, cuando tú juntas el dinero que entró del seguro a raíz del incendio más el precio de venta de la propiedad y suma esos dos números, sí hubo una ganancia. Entonces, el monto que fue a la 1031 fue solo el dinero de la venta. Y eso fue a lo que le llaman aquí un custodian. O sea, tú para hacer una 1031, tú no puedes... No es que te dan el dinero a ti. Ajá, tú no lo puedes tocar. O sea, ante los ojos del IRS tú no puedes tocar el dinero. Entonces vamos a decir que tenemos aquí, vamos a decir, Chepito González, el custodian aquí. Entonces yo vendo la propiedad, el comprador me paga
sea, pero la entrada de ese dinero que me pagó no entra a mi cuenta, sino que tiene que entrar a la cuenta de Chepito como custodian, así se le llama al profesional que maneja el dinero. Y tú tienes un total de, vamos a decir 6 meses en total, porque la exactitud de los días es una locura. Entonces tienes cierta cantidad de tiempo para identificar una propiedad y luego, después que la identifiques, tienes otra cantidad de tiempo para cerrar esa propiedad. Entonces total son 6 meses. Y la propiedad tiene que ser o de igual valor o de un monto mayor a la propiedad que tú estás, que acabas de vender, por decirlo así. Entonces... Primeramente, disculpe, estamos en el parque, hay mucha bulla. Entonces, espero que todo esté bien. Yeah. Entonces, la manera como está sucediendo ahorita es que mi custodian, Chepito acá, tiene el dinero y recientemente identifica una propiedad, no solamente que dé cash flow, bueno, cumple todos esos requisitos. Entonces, ya llegó el momento en el que identifica la propiedad, entonces hay que dar un depósito. Entonces, el depósito no viene de mí. Tengo que llamar a Chepito y decirle, Chepito, envíale el dinero a esta persona para poner el depósito. Y ahí empieza el proceso de compra otra vez. Y la diferencia del dinero ya lo pondría yo de mi parte, entre dinero del seguro más el dinero que el banco me está financiando. Entonces hay un poquito de cada cosa y en realidad no sé cómo va a salir el tema de los impuestos, aunque más o menos tengo una idea, pero una cosa es lo que uno asume y otra cosa es cuando te sientas con tu contador y tu contador te diga, bueno, este dinero va a contar o no. No sé todavía. Pero lo que sí sé es que me aseguré que la nueva propiedad costara mucho más que la propiedad, el complejo que vendí. Obviamente con un buen cash flow. Con un buen cash flow y todo lo demás. Obviamente la propiedad genera mucho más renta. Y es más segura. Es en una zona, pues ya no más de zonas de transición, sino que ya entré de una buena zona, en donde no solamente se cobra la renta alta, sino que también es una zona de buena calidad y bueno, cumple todos los requisitos. Pero sí, la propiedad cuesta más que la suma de la venta y el dinero que ingresó del seguro, solamente para asegurarme que a lo mejor, según mis cálculos, no tenga que pagar impuestos en ganancias capitales, que así es como se le llama. Cualquier tipo de ganancia es considerada una ganancia capital y el IRS va a querer su pedacito del cake, por decirlo así. Entonces, una preguntita rápido que te tengo es acerca de, ¿hay algún tipo de costo para la 1031? Por ejemplo, tú dices que hay un custodian, ¿te cobran algún tipo de tarifa para...? Cada custodian cobra una tarifa, no la voy a decir porque en realidad todo va a depender del estado en el que trabaja, la complejidad del proyecto. También si es un proyecto muy grande, ellos también cobran basado en eso. Y pues sería muy injusto que yo diga este es el monto porque hay personas que pueden estar comprando lotes de tierra y desarrollando algo mucho más. Puede ser diferente en cada uno de los casos. Entonces lo que sí sé es que no lo van a hacer gratis tampoco. Tampoco hay gente que ama el arte de invertir y todo eso, pero tampoco lo van a hacer gratis porque también tienen sus gastos que pagar. Entonces, Lucelia, no sé si tengas otra lección que tengas para compartir con nuestra audiencia. Pues esta lección yo diría que es la más grande de todas para mí y viene más del aspecto espiritual. Puede que muchas personas que estén viendo no estén de acuerdo conmigo, pero tanto tú y yo estamos como que en otra etapa de nuestra vida, ¿no? Y estamos como que en eso de entender cuál es el significado de la vida. Y yo recuerdo que cuando compré ese complejo, habían varias señales, ¿no? Entonces, había compartido el tema de la compra del complejo de 17 propiedades con otro amigo que es un inversionista y le dijo, oh, mira, se encuentra en una zona de transición, o sea, todo lo demás que le conté a usted de sección 8. Y esta persona me dijo, mira, a mí no me gusta meterme en ese tipo de inversiones porque ese tipo de inversiones tiene cierto tipo de energía. Las casas de sección 8 atraen cierto tipo de inquilinos, ciertos problemas, ciertas vibras. Él es una persona muy espiritual y me dijo que yo no quiero comprar un complejo o unas inversiones en el que yo eventualmente me entero que mataron a alguien ahí. O sea, eso literalmente fue lo que él dijo. Pero cuando él me mencionó eso, yo le respondí, bueno, es que en realidad lo de matar a alguien puede suceder tanto en una zona de sección 8 como en una zona cara. O sea, hay tantos accidentes que uno lee de zonas de multimillonarios donde se cayó de borracho de un balcón o un enfrentamiento porque
la pareja le montó cacho, lo que sea. Entonces, como que yo lo vi, ok, o sea, gracias por tu consejo, pero lo tendré en cuenta, pero cosas así son un asesinato, suceden donde tenga que suceder. O sea, eso es independiente de una zona buena o una zona mala. Yeah. Pero a raíz de los años me di cuenta de que sí tiene razón, que la energía que se concentra en ciertos tipos de zonas no es la mejor. Y al tú ser dueño de algo así o estar cerca o exponerte a ese tipo de inversiones, ese tipo de energía también se contagia hacia ti. O sea, el dinero que tú colectas de eso también viene con un cierto tipo de energía negativa. Y no es que la pasé pésimo, pero tampoco la pasé de maravilla todos estos años que tuve las propiedades. De vez en cuando siempre era una sorpresa, mientras que las otras propiedades eran piece of cake, o sea, literalmente eran muy tranquilas. Y no solamente el proceso. El proceso de compra fue un dolor de cabeza, todo fue mucho más difícil. Mucho más fácil con las nuevas propiedades que donde no están en zonas malas, pero con el complejo de 7 propiedades, como dijiste, el proceso era siempre como que algo pasaba. No solamente el proceso de compra, hasta el proceso de venta. O sea, literalmente yo sentía que estaba tratando de salirme de una casa embrujada y que los mismos espíritus de esas casas embrujadas me estaban jalando de los pies y yo era como que agarrándome duro la puerta, me quiero irme, y no me dejaban ir. Así fue de difícil salirme de este tipo de inversión. No lo digo del punto de vista de que no conseguimos un comparador, de hecho tuvimos muchas ofertas y a la final decidí ir por la que mejor me convenía en términos de precio y también qué tan rápido podíamos cerrar, sino que el equipo envuelto en eso, que trabajó en eso, fue un desastre también, o sea, ¿para qué decir de más? Y sí me dejó como que un trago bien amargo porque fue bien amargo desde el principio. Me advirtieron, no estaba en la capacidad mental ni espiritual de aprender eso. Lo vine aprendiendo a través de los años y qué ironía que hasta en el mismo cierre fue un dolor de cabeza y como lo dijiste. Y una vez que agarramos ese dinero y se dio una transición, como que aprendí la lección de que bueno, si está para darse para mí se da y si no está para darse no se da. Y cuántas veces en estas semanas he dicho, bueno, si se da bien, si no se da. Y las cosas se están dando solitas, o sea, me llaman y me dicen, oh, bueno, ya pasó esto, ya pasó este registro, ya pasó esta inspección, estamos on target para cerrar a tiempo y hasta podemos cerrar antes si tú quieres. O sea, una cosa increíble y sí, yo diría que esa es la lección más grande, o sea, más que el dinero y más que todo era eso. A veces tú te metes en un tipo de inversión, en mi caso con las ganas de ayudar y mejorar la zona, ya que estaba en proceso de transición, quería seguir mejorándola, pero hay veces hay fuerzas que van mucho más allá de lo que tú puedes hacer y si esas personas o esas familias no están listas para cambiar, tú tampoco las puedes cambiar y es momento de salirse y al salirse eso no quiere decir que tú fracasaste, que creo que fue la lección más amarga que yo tuve que aceptar porque yo sí sentí que estaba fracasando cuando decidí vender esas propiedades y ahora me estoy dando cuenta que no fracasé, simplemente decidí hacer lo que era mejor tanto para esa inversión como para nuestra familia. Esa inversión ahora está en manos de otra persona que ojalá pueda hacer algo mucho mejor que lo que yo pude hacer por esa inversión. Nos gustaría saber en la sección de comentarios qué opinaron acerca de este episodio. ¿Les gustó? ¿Es algo diferente que obviamente estamos haciendo entre Lucely? Bien, cero estructura, o sea, no... O sea, sí, bueno, aquí tenía unas pequeñas notitas cuando le estabas hablando, pero eso fue todo. Déjenos saber en la cajita de comentarios. ¿Quieres decir algo más? No, que los veo en el siguiente episodio. Bueno, chaito. Bye. Nos vemos. Cuídense. Bye.